Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso. Como cada fin de semana, Lucia Raya, Maxi Manzueta e Israel Figueroa estamos con ustedes para presentarles la actualidad nacional e internacional. ¿Qué tal, Maxi? Hola, hola Israel, saludos, muy buenas noches mis amigos, qué bueno que están ahí, ya en sintonía con su espacio, El Repaso. Buena noticia para arrancar. Pero es un palo. Buena noticia para arrancar, porque esta semana ha sido bien difícil. Sí, muy difícil. Los médicos nos dieron un chance de una semana. El pasado martes 14 de febrero le dieron una tregua al gobierno y a las aseguradoras en su demanda por... Bueno, una serie de demandas. No es así. Le dieron una tregua a los enfermos para que vayan al médico y se puedan atender con seguro. Pero eso sí, que la salvedad está ahí. Si en esta semana, que termina el martes, porque fue el martes pasado que hizo el anuncio Senecaba, si no hay respuesta... Volvemos al anuncio. Pero no solamente como lo que hemos visto hasta ahora. Dijo Senen, no se va a mover una mota en el sistema de salud. Que se muera la gente. Una mota no se mueve en el sistema de salud. O sea que es una buena noticia, pero tenemos los dedos cruzados porque es posible de que las cosas entonces se compliquen en esta semana que comienza si no hay una solución adecuada al pedido de los médicos que han radicalizado su lucha. ¿Y cuándo que el gobierno va a salir a ponerle un... Exacto, por ejemplo aquí tenemos la dificultad de que tenemos superintendencia, la de salud por ejemplo, salud y riesgos laborales que debería tener una participación mucho más activa en este conflicto, lamentablemente nadie ha hablado, yo estoy esperando de verdad, yo estoy esperando que el gobierno salga a hacerle frente a esta situación. Claro. Estamos hablando de la salud de los dominicanos que cada día se deteriora más por esta situación. Sí, y en momentos en que tenemos otra vez casos de cólera, en aumento, difteria, en aumento también el cólera, el COVID, el tema del dengue, dengue. Estamos en aumento y súmale a eso a todas las enfermedades catastróficas que tenemos acá, que también es una situación que hay que prestarle atención con el tema de los medicamentos. Así es. Que es algo que se ha venido denunciando constantemente, de la falta de medicamentos en muchos de los casos. Otra buena noticia. Se aprobó en segunda lectura, por lo menos eso lo hizo el Senado, el proyecto de ley de Código Penal, sin las causales. Ahí vi que ya comenzaron a pelear con eso. Exacto. Díaz Faride que se pronunció, total desacuerdo a esa aprobación sin la causal. Exacto. Y las feministas de este país. El movimiento muy diverso, porque no solamente incluye feministas, tuvo una manifestación frente al Congreso Nacional. Muy bochornosa, por cierto. Mira, yo no la vi afortunadamente. Muy bochornosa, por cierto. Yo creo que las luchas hay que llevarlas, pero hay que llevarlas de una manera digna, no un Sodoma y Gomorra, porque no somos locos tampoco. Hay cosas que, muy bien, estamos de acuerdo, pero hay otras en las que no estamos, ni vamos a estar nunca de acuerdo. El besatón, ahí tú te besas con quien tú quieras. Y lo vimos. No un asunto de que no, que fue entre un hombre, no. Ahí se vio de todo un poco. Entonces, caramba. Y yo creo que por ese tipo de acción es que en lugar de tener más apoyo, todos los días tienen menos apoyo. Todos los días tienen lamentablemente. No. Hacemos una pausa y al regreso dos interesantísimas entrevistas que ustedes no se pueden perder. No se muevan. Veamos de los televisores. Y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos ahora la bienvenida a un queridísimo amigo, Ángel Gomera, y con él vamos a tratar un tema que yo estoy muy seguro que a todos nos involucra porque de alguna manera, donde quiera que hay seres humanos, hay de por medio conflicto. Vamos a hablar con Gomera, Maxi, sobre la solución alternativa de los conflictos. Y de verdad que es un tema que a mí me gusta muchísimo porque a veces uno piensa que donde quiera que uno está,
es que los problemas van con uno, pero eso es intrínseco a la condición humana. Sí, así es. Así que bienvenido, Muchísimas hermano. gracias, mi hermano Israel. La verdad, contentísimo. Placer. Más, encantadísimo. Yo me siento en familia. Sí, estamos, sí, estamos Y, ya, hablando, y esto me concede la oportunidad de repasar. Sí. En el repaso. Ciertamente es difícil vivir en una sociedad sin conflicto, pero eso es interesante, Sí, eso está bueno, sí. eso debe Es de una dinámica. mantenerse, Desafía una dinámica a de uno, vida, ¿no? claro Sí, que sí. sí. ver cómo uno lo puede solucionar. Ese una- es el tema, saber solucionar. Exactamente. Es que el conflicto no es malo ni bueno. Es la respuesta, que muchas veces puede ser oportuna, Sí. pero también inadecuada, Sí. inoportuna. Y entonces, de ahí es la necesidad de trabajar, de promover, de impulsar temas como este. La resolución alternativa de conflictos, que traerá consigo el establecimiento de una cultura de paz. Sí. Y la resolución alternativa de conflicto tiene una familia muy interesante que puede ser abordada ya con políticas públicas. La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Okay. Y entonces, ¿qué trae consigo como ventaja desarrollar la resolución alternativa de conflicto? Bueno, la primera es descongestionar el sistema judicial, Ay, sí. descongestionar las fiscalías, porque si no se hace eso, ya estamos viendo el volumen de Sí. la La masa cantidad, claro. de personas internas, ¿verdad? En nuestro sistema carcelario. Entonces, eso ayuda poderosamente. Y te dirán, bueno, pero es que se va a aplicar la resolución alternativa de conflicto para tales delitos. No, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de anticiparnos a que situaciones no se conviertan en hechos dramáticos. Y eso ayuda a la resolución alternativa de conflicto. La otra es el costo-tiempo. Cuando una persona procura la justicia, somete alguna denuncia, crea una querella, busca una querella, o más bien se querella. Querella, exacto. Sí, el Estado tiene que procurar a través de su mecanismo darle una respuesta. Pero también esa persona debe agenciarse para medios de defensa, ya yendo al Claro. abogado, y eso conlleva dinero y eso conlleva tiempo. Sobre todo, Sobre dinero. todo. No, y a Entonces- veces descuidar su actividad laboral, su Exact- actividad productiva principal Exactamente. para dedicarse a eso. Y eso genera tensiones. Y en Muchas esto tensiones. quiero yo aquí detenerme para continuar con las demás. Y es que siempre les he dicho tanto a los estudiantes para ser fiscales, cuando he tenido la oportunidad de llevar docencia ahí, de que el sistema judicial dominicano resuelve muchos casos, más no conflictos. Ah, exacto. Sí, Porque el conflicto sí, sigue después de sigue aún con la sentencia. con la sentencia. Porque hay una parte que gana y hay una parte que pierde. Ujú. Y entonces siempre queda ese tipo de tensiones de aquel que ganó quiere seguir avasallando y aquel que Ujú. perdió quiere procurar los medios de vengarse. Sí, Y, la exacto. apelación. Y dependiendo del caso, mm. puede ser todavía mayor. Usted habla de venganza, pero cuando se trata, muchas veces se da en esto hasta muerte después dentro de este Exactamente. conflicto. Entonces, una sentencia posiblemente no restaure las relaciones personales. Eso es verdad. La resolución alternativa de conflicto procura esto. Porque se supedita en ese ganar-ganar. Ujú. Es que la persona va a ceder, Sí. no va a imponer su razón, no va a imponer ese yo que muchas veces estropea las relaciones. Y ahí entra otro puntito interesante también ventajoso, y es el acceso a la justicia, el acceso a soluciones justas. Nos dice Johan Archun que a la sociedad hay que crearle, proveerle los medios necesarios, las herramientas necesarias para que dé respuesta menos violenta a los conflictos. Ujú. Y entonces ahí entraña algo interesante. Un ciudadano debidamente orientado va a procurar medios pacíficos. Si no tenemos ese ciudadano debidamente orientado, entonces va a asumir la justicia en su propia mano. Sí. Venganza, No, y vamos a ver. sobre todo cuando hay un sistema judicial que hay como el consenso de que no es lo eficiente como la población quisiera. Exactamente, Garantista. exactamente. No Sí, sí. garantiza. Y el otro puntito entonces muy interesante de trabajar la resolución alternativa de conflicto es procurar la paz.
es un ejercicio constante. La paz no llega sola. La paz hay que trabajarla. Y debemos trabajarla tomando en cuenta 3 estrategias. La primera, estilo de vida. Hay que hacer de este ejercicio una filosofía de vida. Porque estamos hablando de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. Sin embargo, estamos viendo un ser humano que fruto de la prisa, de la cultura de la inmediatez, está asumiendo de manera desproporcionada respuesta a situaciones tan pequeñas e insignificantes. Y eso está entonces generando situaciones también dramáticas, es decir, ilícitos penales, homicidios. Sí. Somos poco tolerantes. Sí, somos poco tolerantes. Sí. Por ejemplo, Entonces, el caso, y escúcheme que le interrumpa, el caso que nos ha conmocionado en esta semana, la muerte de un niño de 12 años, estudiante brillante, que no debió morir bajo ninguna, en esa circunstancia por lo menos, se origina por un tema que hablando pudo haberse solucionado. Claro. ¿Se entiende? Es un tema que se desbordaron ahí todas las hormonas, todo el mundo se irritó y bueno, pagó el niño. Ha dicho algo interesante, dialogando. Y el diálogo es una herramienta importantísima en la aplicación de los métodos alternos de resolución de conflictos. Si queremos alcanzar paz, debemos dialogar. Cosa que queremos ahora opacar en este tiempo, porque se supone que esa diplomacia pacífica debió jugar su rol para que no tengamos guerra como Ucrania y Rusia. Sí. El diálogo no es para solamente cuando me convenga a mis intereses, de manera muy particular, ¿verdad? Pero tiene que ser una puesta en marcha que haga posible de que el ciudadano entienda de que asumiendo posturas ya mucho más radicales, extremas, no se consigue ninguna solución, más bien la complica. Entonces, el diálogo viene siendo el antídoto para una cultura que le hemos establecido, el de la mecha corta. Sí. Hay mucha gente con mecha corta. Sí, mecha corta. Le gusta explotar fácilmente. Rápido. Y entonces cuando esto trae consigo un comportamiento desaforado, sí, claro, viene una reacción tardía. ¿Qué hice? Como por ejemplo aquel empresario hacendado que mató a este joven hace un tiempo ahí en Higüey, porque le rozó su vehículo sacado. Sí. En un estudiante universitario. Sí. Ese hombre le pesó, pero reaccionó de manera desproporcionada. También recuerdo que así como es una situación pesada, también hay experiencia, anécdotas que le puedo contar de que se puede asumir posturas ya que va de la mano con la filosofía de vida, con ese estilo de vida que hay que construir, como aquella persona que me comentó de que un momento dado estaba caminando una de estas calles de aquí de Santo Domingo y tuvo un pequeño percance de tránsito. Él atinó automáticamente a agarrar la pistola. Y sobar, como dicen, ponerle un tiro en la recámara. La otra persona, el otro conductor, más bien se desmontó de manera pacífica a ver lo insignificante, sin tener ese tipo de actitud beligerante. Mientras que él hizo lo contrario. Pero se había olvidado que su niñito, niña o niño, no recuerdo bien, estaba detrás. Y dijo, papi, ¿y tú lo vas a matar? Ay, santo. Santísimo. Y esa pregunta se convirtió en una especie de eco. Sí, claro. Mediador. Confrontando ese hombre de la mecha corta con ese hombre que tiene que pensar qué paso dar, cuál es la respuesta ante algo tan insignificante. El ejemplo que está dando. Sí. Y entonces él reaccionó de manera favorable. Por suerte. Sí, quitó tiro de la recámara, guardó y se decidió a cambiar su vida. Dijo, lo primero que yo no puedo tener armas. Lo segundo que yo voy ahora a trabajarme a sí mismo para desarrollar una cultura de paz. Esa persona es psicólogo, ha escrito, y ha impulsado los métodos alternos de resolución de conflictos. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que siempre debemos concedernos la oportunidad de trabajar nuestro estilo de vida. Y ese estilo de vida va de la mano a darle el sentido de la vida, o sea, tener propósitos que hagan posible germinar la paz
no solamente en tu interior, sino también en tu casa, hacer de tu familia un huerto familiar. Ahora yo quiero saber, no, termina. Sí, y el otro puntito es de la intervención viene siendo la resolución Sí. alternativa de conflicto. El Estado debe aplicar esto como políticas públicas Que no, eso. y no de manera reactiva. Sí. Aquí deben establecerse los centros de mediación de conflictos Sí. que esté al alcance de la ciudadanía. Y esos centros de mediación de conflicto va a ayudar a ese desahogo, porque lo mismo también ha de servir para educar por la paz. Dice Víctor Hugo, educar para cerrar cárceles. Sí. Educar para cerrar cárceles. Ese debería ser el Y ese ideal. debe El ser el norte. propósito, el norte que tenemos nosotros. Ya que una persona que se involucre en este tipo de método también va a ayudar su vida. Y eso va a convertirlo en un promotor del ejercicio de la mediación de conflicto, del ejercicio de una cultura de paz. Y ahí entra la otra parte para cerrar, que es la política de transformación de la realidad. ¿Cómo se puede establecer la política de transformación de la realidad? Bueno, ¿qué tenemos en la actualidad? ¿Cuáles son los niveles de conflictividad que se viene dando en tal contexto? Por eso nosotros estamos planteando la necesidad de un observatorio de los conflictos, que esto sirva como herramienta para aquellos que debemos trabajar o aquellos que han de trabajar la mediación y el desarrollo de una cultura de paz. ¿Por qué la política de transformación de la realidad? Porque tenemos que medir Claro. la efectividad Claro. de la puesta en marcha de esta herramienta. Y entonces, esa política de transformación de la realidad es que me va a decir a mí, si en tal sector ocurrieron tales muertes por problemas de vecindad, de convivencia, vamos a ver ahora cómo eso puede el próximo año, con la intervención correspondiente y no reactiva, sino de manera sucesiva, permanente, ver cuál ha sido el impacto. Resultados o evaluar resultados. Claro. Seguimiento, resultados. Ahora sí, yo lo que quiero saber, porque es difícil también a veces uno sentarse a dialogar Con quien no quiere. y a ponerse de acuerdo con alguien que de una u otra forma o te ha ofendido o te ha agredido o ha cometido algún hecho que va en contra tuya. ¿Cuáles serían esos casos en los que sí amerita esta intervención y cuáles no? Porque no todos también hay que ser conscientes de esto. Por ejemplo, ¿cuáles no debería ser? Le voy a poner algunos ejemplos. Si usted le propina una golpiza a su esposa, No hay mediación. puede No ser. vamos a sentar a hablar. Y precisamente cuando me encontraba dirigiendo el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, emanó del despacho superior del procurador una circular para que esos casos no se procesen, el debido proceso. Hay que procesarlo. Ahora, ¿cuáles casos sí podemos trabajar? Por ejemplo, que el ladrido del perro no me está dejando dormir. ¿Algo insignificante? O la mata el vecino. O que la está mata el al lado vecino. mío. Y yo no, O el parqueo, estoy se la harto de parquean limpiar el O patio. las heces que deja la mascota. Sí. Sí. Eso ha habido problemas. Personas parqueo. de cierto El lugar, parqueo, el ha habido parqueo, muerte por parqueo. muerte Ha habido por muerte parqueo, por y parqueo. eso puede ser trabajado. Claro. Muy bien. Otro problema. Bueno, un conflicto de los hijos, de los muchachos. O el cumpleaños del vecino de arriba. Sí, que todos los o la sábados. contaminación sónica, Sí. que en un momento dado puede exasperar a una persona. Hasta una galleta se podía y comer. sí, no, y que ha habido muertos. Sí, no, y hay también golpes no tan significativos, ¿no? Porque si ya tiene X Sí, claro. tiempo para restaurarse, eso hay que darle una mirada especial. Ahora, lo que sí debemos nosotros es crear, darle potencia al ejercicio de la mediación. Y la mediación en el artículo 37 al 39 del Código Procesal Penal plantea de que el mediador viene siendo un auxiliar del Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público tiene la facultad de desarrollar la conciliación. Y aquí hay algo interesante. La conciliación no puede ejecutarse como un mini juicio. Es decir, presénteme, argumento, usted, Sí, ya, yo creo esto. No. Tienen ellos. Es una oportunidad de comenzar a disminuir esas tensiones que genera el conflicto.
para que ese acercamiento se convenza. ¿Para qué? Para que no siga a la judicialización esa situación, ese caso X. Pero también para que se restaure las relaciones. Porque lo que conlleva la conciliación es derrumbar muros y edificar puentes de entendimiento, de acercamiento. Y eso no es algo poético, yo estoy planteando, algo como no utópico, es una realidad, es una realidad, porque ya hay experiencia en otros países que esto se ha venido desarrollando de manera pujante y ahí lo tenemos. Y qué bueno también es plantar la resolución alternativa de conflicto, sencillamente porque va a impactar en el seno de la familia. Sí, Va a impactar en el seno de la familia. La resolución alternativa de conflicto hace germinar valores. Así, y dentro de esos valores, hay dos que están muy asociados, que uno lo ve solamente desde el punto de vista espiritual: la reconciliación y el perdón. Que hoy día eso se ha perdido de una forma, Dios mío. Mira, la gente no está en perdonar a nadie hoy día. No, es venganza. Pero me interesa saber cuántos casos, cuando usted manejaba este sistema, aproximadamente cuántos casos trabajan, en qué tiempo se llegan a una solución y qué tan consciente está la gente de que hay esa posibilidad. Bueno, a ver si me recuerdo de esas estadísticas de ese tiempo. Y que envuelven también, hay psicólogos, hay abogados dentro de este Exacto. equipo. El equipo, ¿cómo está ese engranaje real? Para ser mediador no necesariamente tiene que ser abogado. Okay. No necesariamente. Cualquier disciplina, cualquier persona, claro está, con el perfil idóneo, Claro. que cumpla las características que entraña. Que no vaya a enchichar un problema. Exactamente, No se me puede ser ejecutar la mediación, y para eso debe adquirir técnicas, porque no se trata de ser consejero, como la gente plantea, hoy de intervenir, no, la paz, no, eso no se trata de esto. Entonces la mediación conlleva un tiempo. El tiempo que sea posible para alcanzar ese acuerdo armonioso. Pero a propósito del tiempo, ¿en qué momento puede ser mediador? Ya yo no me meto en eso, ya resuelvan eso. No, porque hay momentos dados. Hay un tiempo para eso. Sí, no, hay un momento que se puede empantanar, Claro. sí, y eso no significa que ha fracasado la mediación. Miren lo interesante. A pesar de que no ha llegado a un acuerdo, eso no significa que ha fracasado la mediación. ¿Por qué? Porque estamos encerrados, no quieren ceder, pero la actitud con que viniste a ese conflicto es diferente a cómo te vas. Sí. Me dice una persona en Boca Chica, y esto fue solamente con una conferencia, que luego de terminar se me acercó y dijo: mire, yo quiero agradecerle a usted. Y yo le digo: ¿por qué? Porque yo tenía la intención de pagarle a una persona para que me le dieran unos batazos a una persona que me está alquilando, me tiene parqueando unos camiones, una guagua ahí frente, y yo se lo he dicho de mil maneras. Hemos ido a todos lados. Y cuando yo le escuché a usted ahora, yo creo que yo tengo un medio ya para hacerlo. Sí. Y entonces, por eso quiero decirle que ya tengo una mirada diferente. Las tensiones disminuyen. Sí, claro. Las tensiones disminuyen. Y lo he mencionado muchísimo. Pero, es que debemos tener en cuenta esto. Israel le preguntó ahorita Sí. cuántos casos más o menos. ¿Cuántos tiene. casos? Bueno, en aquel tiempo, 10.000 y tantos casos. Pero hay mucho. Que Sí. mucha gente con problemas. Sí. ¿no? 10.000 y tantos Yo pensaba casos, que si había mal no más. recuerdo. Que suponemos que esa estadística han ido aumentando. Tengo que tener acceso a la Ojalá. misma, sí. Ojalá. Y entonces, en el centro de mediación que está en el ensanche Luperón, que fue de los centros que impulsamos cuando yo fui pionero del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, ahí tan solo te podían llegar en un mes 600 casos. No, pero 600 casos, sí. Y darle el seguimiento. Es más, van casos hasta por cuestiones de inquilinato. Y te dirá: ¿eso es penal? No, eso no es penal. Eso es civil. Sí. pero Pero si lo dejamos así, la persona va a no asumir se sabe en qué puede terminar. otro tipo de comportamiento. Entonces hay que asumirlo, hay que trabajarlo, y la verdad es que ha habido buenos resultados. Es una buena práctica. Finalmente, hay posibilidad de que, o siente que en la clase política dominicana está tomando estas iniciativas para solucionar los problemas del país. Sí.
Yo entiendo, Israel, que es una oportunidad, ¿verdad? La pregunta que tú me has hecho, porque desde hace tiempo nosotros estamos planteando la necesidad de que se establezca el mediador electoral. Uno le dice el mediador político. Eso está interesante. Yo veo en los partidos, ahora en los estatutos de los partidos, que se está consignando la figura de la comisión, o la dirección, o el departamento, en fin, de resolución alternativa de conflictos. Y eso es interesante. Ahora, lo que hay que ponerlo, hay que ayudarlo a que esto realmente sirva para algo. Porque si hemos visto en todo el devenir histórico de los partidos, del sistema de partido político aquí en la República Dominicana, eso no ha mostrado la incapacidad que han tenido los líderes, que han tenido los partidos de resolver sus situaciones de conflicto. Y por eso ha habido mucho fraccionamiento, se ha dividido. Y no obstante eso también, muchos se han ido y eso no favorece la calidad de la democracia. La mediación de conflicto fortalece la calidad puede aplicarse. Y puede aplicarse también en el tribunal electoral. Para ciertas situaciones, ahí se pueden conciliar. Claro. Puede aplicarse en la Junta Central Electoral, porque los integrantes de un colegio electoral van a manejar situaciones de conflicto. Claro, y entonces necesitan tener ese tipo de técnica. Pero también los partidos políticos deben impulsar esto para que la política no se judicialice. Sí. Se está llevando todo al tribunal electoral de cuestiones que pueden ser resueltas de manera amigable en el interior de los partidos políticos. Bueno, muchísimas gracias, Ángel Gomera. Muy interesante esa propuesta. Ojalá que sea adecuadamente acogida por los legisladores y los actores políticos. Gracias por haber estado con nosotros. Ustedes no se muevan, que todavía tenemos más contenido. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Seguimos con el repaso y ahora vamos a hablar con Emmanuel Santos, quien es uno de los voceros del movimiento Más Cambio. Les explico algo de entrada, Maxi. Tú que está como que quiere decir y no quiere decir. La semana pasada... No, yo voy a decir lo que tú quieras que yo diga. Hace una semana se hizo una manifestación multitudinaria, a casa llena, el Palacio de los Deportes, y el lema era Más Cambio. Era un grupo de apoyo que está promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader, y Emmanuel viene a conversarnos acerca del trabajo que hace ese movimiento, que no tiene que ver solamente con el montaje de esa actividad. Así que bienvenido. Un placer, Israel. Maxi. Placer. Un placer conocerlo. Fíjense, Más Cambio, más que un movimiento de apoyo, como bien lo has descrito, Más Cambio es un sentimiento de la nación dominicana que entiende que el presidente Abinader en 4 años no lo puede hacer todo. Y para que haya más cambio debe haber más tiempo. 4 años, 8, 12. La Constitución permite La Constitución permite una reelección, y es lo que nosotros estamos buscando desde el movimiento, que el presidente Abinader se repostule y gane la reelección en las próximas elecciones. ¿Quiénes agrupan este movimiento? Exacto. Porque tú sabes que cuando se esté en el gobierno, hay mucha gente que se enganchan al gobierno y que no necesariamente son del partido de gobierno, en algunos casos. Otros son empleados del gobierno que también se enganchan a estos movimientos porque quieren mantener su cuota dentro del derecho gobierno. humano. Entonces, ¿quiénes conforman este movimiento? ¿Quiénes están ahí? ¿Y quién lo preside sobre todo? Fíjate, Maxi, Más Cambio tiene una playa de dirigentes a nivel nacional, desde Chanchi en Dajabón, Chabán en Samaná, Pedro López, Manelo, Rubén Reynoso, Amarilis Barés, Rafael Martínez, Joan López, con la coordinación nacional de Darío Cedeño, Freddy Fernández en la dirección ejecutiva,
pero tenemos a Fausto Tejada en Higüey. Tenemos aquí a Lady Bautista, la directora de las mujeres, que es de Santo Domingo Este, la diputada más votada del país. Tenemos en Bonao a Gabriel Sosa. Tenemos en todo el rincón del país hay un dirigente de Más Cambio. En Pedernales, que lo puedes ver muy lejos, tenemos a Johnny Pérez y a Lidia Jones. Porque hace un partido. Greival en Barahona. Más Cambio, yo te decía que es un sentimiento nacional. Todas las personas que entienden que el país está mejor, que el país está más digno, con más honestidad y con mayor transparencia, se están movilizando a través de Más Cambio para pedir al presidente Abinader 4 años más. ¿Y cómo ustedes están convenciendo a los PRMistas que están disgustados? Que muchos dicen que lo han dejado afuera, que no se le han cumplido muchísimas cosas que se le prometió. También para ellos, ¿cómo va? Mira, el PRMista, y en este caso yo quiero hablar con mucho respeto, porque hay personas que sí, que realmente aún no han entrado al gobierno, pero ¿qué hubiese sido de la República Dominicana si el presidente Abinader hace como se hizo en el 2004 y sin ningún tipo de consideración de alguna enfermedad, sin ningún tipo de consideración de las situaciones personales, con un decreto cancela a todo el mundo como se hizo en aquel momento? El PRMista ya en su gran mayoría está siendo parte del gobierno, cumpliendo funciones, no con botellas, está trabajando. Los que quedan fuera terminarán de entrar de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a las posiciones disponibles. Pero yo te puedo asegurar, fíjate, te lo voy a ejemplificar. Hace unas 2 semanas estuvimos en una reunión en un lugar X del país y aleatoriamente se le pidió a los presentes que levantara la mano el que estuviera trabajando en el gobierno o que en su caso hubiese un empleo, alguien estuviese desempeñando una función. Y el 99% de los presentes, para no decir la totalidad, levantó la mano. Así que yo no creo que ese sea el problema. Ok, es importante eso que tú señalas, pero también hay una realidad. Si bien es cierto que hay una aceptación por parte de una cantidad importante de dominicanos a favor de la gestión de gobierno que viene realizando el presidente Luis Abinader, no es lo mismo que pasa con el partido, el PRM. Ahora mismo, según las encuestas, las mediciones que se han estado haciendo, el partido lo tiene arriba el presidente. La imagen del presidente. La imagen del presidente. Pero si mañana el presidente dice que él no va a ser candidato, el PRM tiene problemas. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, el trabajo que viene realizando Más Cambio, ¿cuál es la realidad del PRM en este momento? Pero sin mentira, porque ya te he hecho más o menos una panorámica de lo que se está dando ahora mismo. 35 el PRM, 50 y tanto el propio presidente. ¿Cuál es la realidad de ustedes como movimiento en cuanto al propio partido? Yo referirme a una situación propia del Partido Revolucionario Moderno sería un abuso, porque yo no estoy en esas esferas donde se manejan los estudios que tú muy bien citas. Pero yo sí te puedo poner un ejemplo que te puede aclarar un poco. Jesucristo tiene un 98-99% de aceptación en el mundo, vamos a decir así. Pero están los católicos, están los evangélicos, están los adventistas, están los anglicanos y otras religiones y en algunos casos sectas que creen en Jesús, pero no necesariamente comulgan con la Iglesia Católica Romana. Pero al final, todos esos esfuerzos de todas esas iglesias van en favor de Jesús. Y en nuestro caso, todos los esfuerzos están aglutinados para que Luis Abinader en el 2024 gane con más de un 60% de los votos. Pero ustedes son PRMistas, todo lo que agrupa el movimiento. Nosotros somos del movimiento Más Cambio, donde hay PRMistas, hay PLDistas, hay Fuerza del Pueblo que se juramentan día a día en Más Cambio, y a través de eso vamos a garantizar más de 300,000 votos para el presidente Abinader. Eso está interesante. Se han convencido muchos PLDistas últimamente y de la Fuerza del Pueblo. Si yo una semana atrás te decía, Israel, la hija querida de Norge Botello se va a juramentar a través de Más Cambio, ¿qué tú me hubieses dicho? Embute. Pues ella se juramentó el pasado sábado en el Embute. Palacio de los Deportes. Karina Botello participó, tuvo un discurso y expresó que el país necesitaba 4 años más del presidente Abinader. Pero eso está muy interesante. Un golpe de efecto interesante. No es bueno saberlo porque uno regularmente asume esos movimientos, uno siempre cree que es un poquito del propio partido ya Exacto. apoyando al presidente, pero que en definitiva tal vez la sumatoria a nivel de votos no será tan relevante. Pero si tú dices ahora que aparte de ese grupo de PRMistas también están entrando otros líderes o personas de otros partidos, eso está muy interesante. Pero no solo Karina Botello, Maxi. El sábado pasado se juramentaron más de 50 dirigentes de otros partidos. Te puedo citar
a Omar Vázquez. Omar era hasta ese momento presidente de la juventud de uno de los partidos de oposición en Hermanas Mirabal. ¿Del cual? ¿Del PLD o de la Del Fuerza PLD. PLD? Yo te puedo citar a ti, al compañero Atuey, que ya somos compañeros Más Cambio, que era diputado de la Fuerza del Pueblo en Villatapia. Pero te puedo citar a Villar, que fue vicesíndico del PRD en un momento y ahora era regidor por el PRD y en alianza con el PLD en Villatapia. Te puedo citar una compañera de Barahona, ahora se me olvida el apellido y el nombre, pero ella fue candidata a diputada por el Partido Reformista en Barahona. Y así pudiéramos pasar tiempo aquí mencionándote personas que se han juramentado, que se han integrado. Más Cambio no es un movimiento, por así decirlo, para hacer percepción. Más Cambio es de realidad. En cada actividad que realizamos se juramentan personas. Por ejemplo, en la primera actividad que hicimos en Salcedo con más de 7,000 personas en el polivalente de ese municipio, se juramentó en Más Cambio el ex candidato a alcalde por la Fuerza del Pueblo, el doctor Abel González. Se juramentó Domingo Rivas, es secretario general del PRD en ese municipio. Es decir, que Más Cambio es una avalancha de votos a favor del presidente Abinader. Y salieron a tiempo, ¿Cuántos? salieron temprano. Claro, salieron temprano. Temprano. El que madruga, Dios lo ayude. Dios lo ayuda. ¿Cuántos votos pretenden ustedes sumarle al presidente? En esta primera etapa nosotros estamos atrás de 300,000 inscritos en la plataforma de Más Cambio para garantizar solo al presidente Abinader, aunque no descartamos que esta cifra se pueda duplicar porque será en la boleta PRM. Será a favor del presidente Abinader en la boleta del PRM, en la boleta de otros partidos aliados, Bienvenido, porque ya lo nosotros no esperamos. vamos a limitar el que nos diga yo voy a votar por el presidente Abinader, pero quiero hacerlo a través de País Posible, por ejemplo, que te gustaría. Sí, claro. Pero en mi Bienvenidos. caso yo marcaré al presidente Abinader en la boleta del PRM, pero eso no importa. Donde quiera que se vote por el presidente Abinader es un voto a favor de la transparencia y de la honestidad. Finalmente, lo más difícil para ustedes, porque es muy fácil prometer desde abajo, Pero en el pero gobierno. en el gobierno es, ¿verdad?, mucho más complicado. Para promover, para lograr adeptos, ¿qué es lo más difícil que se le ha hecho? ¿Qué le están demandando? Sobre todo, y no nos hagamos los suecos, tenemos aquí una manera de hacer política muy clientelista. O sea, las ideologías, el compromiso país a veces no es el centro que mueve a la gente a dar el primer paso. Son otros intereses. Yo te voy a ser totalmente sincero y tengo que ser justo. Lo más difícil que el movimiento Más Cambio tiene, y no se sorprendan, es citar la gran cantidad de bondades, porque son demasiadas, que tiene el presidente Abinader. Honestidad, transparencia, servicio, escucha, dignidad, amor a su familia, El amor gobierno por su necesita pueblo. más voceros así. Entonces, Sí, mira, Luis necesita más Abinader, voceros. Manuel, Sí, que te necesita saquen más más. voceros así. si yo empiezo a citar todas las cualidades que Ha tiene salido el muy tarde. Tú debiste salir el primer día del gobierno. Si yo empiezo a citar todas las cualidades del presidente Abinader y todas las razones por las cuales hay que votar por él, no acabaría. Entonces ese es lo más difícil de este Paliza, proceso. este es un buen vocero para el gobierno. ¿Verdad? Sí, Llévese no, de mí. definitivamente buen vocero. Yo que vivo criticando la comunicación del gobierno. Sí. Es un buen Úsenlo. vocero. Úsenlo. Gracias. Hermano, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que en la medida que el proyecto Más Cambio siga avanzando y que la campaña electoral entre más en lleno, también esperamos tenerlo por aquí porque no todo puede ser color de rosa. Ay, qué Somos bueno. suyos, estamos aquí para seguir citando las cualidades del presidente y las razones. 4 más. Gracias Manuel, ustedes no se muevan. Gracias. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama. Hola amigos, amigas, continuamos con más en el repaso. Hoy en nuestra sección internacional
con un destacadísimo abogado experto en derechos fundamentales y en derecho internacional público. Un joven muy talentoso, egresado de una prestigiosa universidad de nuestro país con especialidad en los Estados Unidos, en la Universidad Georgetown. Así que vamos a conversar temas interesantes de los nuestros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a su público. Qué bien. Estos temas internacionales, y comentábamos, a veces la gente está un poquito desconectada, se concentra más en los temas nacionales, no sabiendo que los temas internacionales tienen incidencia hacia lo interno de los países y de los estados. 100%. Ya hoy día, fruto sobre todo de la globalización, pues la problemática que afecta en un territorio muy probablemente tenga incidencia en algún otro territorio que en principio no tiene relación directa con este, pero que por efecto de la interconexión de hoy día entre los diversos sistemas, no solamente jurídicos, sino de otra índole, terminan afectando en otro lugar. Así es, y a propósito de temas que viven afectando y situaciones en otras partes del mundo, ¿qué podríamos decir de la guerra que hace un año ya, cumple el 24 de este mes de febrero, la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Cómo han impactado esa guerra, ese conflicto armado en lo que es Europa, en lo que es toda América Latina y el mundo? Si hacemos una comparación, yo pensaba, doctor, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial a lo que está pasando ahora en Europa, ¿cómo podríamos primeramente analizar desde la Segunda Guerra Mundial a esta situación y cómo lo que está pasando ahí impacta a nivel mundial? Excelente pregunta. Mire, la verdad que si tomamos la Segunda Guerra Mundial, que es la etapa previa a la consolidación de lo que hoy conocemos como Unión Europea, y la comparamos con inicios de la década del 2020, pues tendremos algunas similitudes y evidentemente algunas diferencias. En principio, la Unión Europea se concibe como una herramienta, una estrategia para pacificar y para evitar los conflictos bélicos en Europa. Hemos transitado ya 70 años luego de que se sembró la semilla de la Unión Europea en Europa, en el continente europeo, y sin embargo estamos en el marco de una importante confrontación bélica entre dos países, uno de ellos muy grande, una economía muy grande, y el otro también una economía muy representativa, sobre todo en algunos rubros, y de una gran población. Ucrania tiene 45 o 50 millones de habitantes. Entonces, aunque el conflicto es netamente entre esos dos países, pues igual que sucedió cuando la Segunda Guerra Mundial, se genera también con este conflicto Ucrania-Rusia la idea de conflicto por bloques, porque tenemos el bloque, lo que sería el bloque occidental, que es Ucrania, y que integran los aliados de Ucrania, sobre todo los de la OTAN, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Y por el otro lado tenemos no un bloque como tal, porque no es un bloque, pero es el segmento encabezado por la filosofía política y la geopolítica rusa, que siempre se ha hablado de Rusia y China, entre otros países afines, como en el caso actual Turquía, India, pero la realidad es que en el marco de la guerra no podemos hablar todavía de un bloque prosoviético. Está Rusia dirigiendo las operaciones militares, pero China y Turquía, que han sido los países probablemente menos adversos a Rusia en este esfuerzo bélico, no han asumido un rol de apoyo de la guerra. Ok. Bueno, estos temas nos llaman mucho la atención porque después de todo lo que hemos logrado a nivel internacional,
volver a vivir esa experiencia de un conflicto armado en esa lucha de intereses entre estados. Sí, es terrible. Claro, terrible. Doctor, usted hablaba de la integración de la Unión Europea, de ese tema, y quiero aprovechar con los amigos, amigas que nos ven, que usted va a poner a circular este libro, por favor, si lo pueden enfocar, este libro sobre derechos fundamentales e integración europea, sistema de fuentes, pluralismo constitucional y diálogo entre cortes. Miren, este es un libro interesantísimo, moderno, actualizado, con los temas verdaderamente que tienen que ver con los derechos fundamentales y la integración europea. Nuestra pregunta, ¿qué le inspiró escribir este trabajo tan interesante? ¿Qué temas contiene su libro? Bueno, es una descripción del libro que yo le agradezco. Pareciera que la hizo una amiga mía, en lo que yo espero que usted se convierta, sí. Evidentemente. Pero mire, ¿qué me inspiró? Esencialmente, nosotros, si bien no tenemos una cultura de derechos fundamentales parecida a la europea, el influjo de países como Francia, como España, en el ordenamiento jurídico dominicano es importante. Recordemos, por ejemplo, que la Constitución de Cádiz de 1812 jugó un rol importante en nuestra primera Constitución. Que fue una de las constituciones más liberales en pleno siglo XIX. Claro que sí. Y que nosotros copiamos. Así es. Que de hecho desde ese momento ya hablaba la Constitución de Cádiz de la búsqueda de la felicidad, simulando la Constitución norteamericana también. Entonces, yo me inspiro en el tema de los derechos fundamentales en la Unión Europea por la tradición que tiene Europa de protección de los derechos fundamentales. Me interesa mirar ese referente para nosotros como país en vías de desarrollo, podamos tomar las mejores prácticas en materia de protección de los derechos fundamentales y aplicarlos y adecuarlos a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque los procesos jurídicos conllevan también un proceso de aculturación de la norma. O sea, no se trata de tomar la protección de un derecho fundamental en Alemania y extrapolarlo a República Dominicana tal cual, copiándolo y pegándolo. Porque hay una situación de base, hay una idiosincrasia. Exacto, de cada país, claro, de cada país, cultura. Correctamente, y lo mismo pasa con las leyes. Las leyes modelo o las leyes que tratan un fenómeno en un país no necesariamente son garantía de que sean exitosas cuando se aplican tal cual en otro. Entonces, quería mirar eso como referente y que sirviera el libro para introducir a los abogados dominicanos y a los abogados latinoamericanos, como bien señala el profesor Abraham Barrero, que es quien prologa el libro. Que es un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, mi alma mater también Sevilla, sí, lo felicito. No, y el profesor Abraham Barrero es una autoridad, uno de los jóvenes, entre comillas, es un hombre maduro, pero para ser abogado es un hombre joven, alcanzará como mucho los 50 años, pero lleva una producción bibliográfica maravillosa y está muy bien, es muy respetado en la comunidad académica española y europea. Y decía el profesor Barrero que el caso del libro que publicaremos y pondremos a circular el próximo 23 de febrero en el auditorio de UNIBE, están invitados, amigos, repetimos, todos. El 23 de febrero en el auditorio de la Universidad de UNIBE. Correcto. ¿A qué hora, doctor? A las 7:30 de la noche. A las 7:30 de la noche. En el marco de un panel en el que conversaremos sobre la perspectiva actual de los derechos fundamentales y contaremos con la participación de la embajadora de la Unión Europea, Katia Feld, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, quien tiene a su cargo la presentación del libro. Le decía que el profesor Barrero refería que el libro debe servir como buen referente, no solamente para abogados dominicanos, sino para abogados latinoamericanos que quieran mirar ese sistema, que es el sistema más garantista de protección de los derechos fundamentales. Entonces es básicamente un esfuerzo de buscar un referente válido, un referente importante, que nos permita a nosotros, como dominicanos, emular o replicar algunas fórmulas de protección a los derechos fundamentales, como lo han hecho los europeos. Exactamente. Ellos se han desarrollado mucho, los europeos, en garantías de derechos fundamentales. Sin embargo, doctor, como usted sabe,
La República Dominicana fue el primer país en el Nuevo Mundo donde primero se habló de derechos humanos, en Sermón de Montesinos, aquel domingo de Adviento. La verdad que República Dominicana está preñada de historia importantísima. Sí. Ese Sermón de Montesinos, las leyes de Indias que afectaron grandemente a la población indígena que nosotros teníamos acá. Hay mucha historia que aprender y por eso el tema de los derechos fundamentales como herramienta de desarrollo es importante desde mi perspectiva y al final es lo que me lleva a estudiar este tema, el cual he estudiado durante muchos años. Es un esfuerzo que finalmente pongo a circular ahora, pero probablemente el proceso de estudio y concepción, conceptualización, redacción y revisión del libro me habrá tomado algunos 10 años a su ritmo. Es que para dar trabajos y frutos buenos, eso se lleva tiempo, la investigación. 100%. Así que yo le felicito por este trabajo tan importante que usted acaba de realizar y esperamos que los amigos, amigas, pues procuren este libro que estará en las librerías Claro. del país, puedan tener acceso a esos estudiantes, mis alumnos, ya ustedes saben que esto le va a permitir a ustedes completar importantes conocimientos sobre la materia de los derechos fundamentales e integración europea. Qué lindo, ¿eh? Cuando veo libros me siento feliz porque un libro es lo mejor que uno puede dar a la sociedad. Un pueblo que se educa es un pueblo de hombres y mujeres libres, pero entendiendo esa libertad desde el punto de vista de Amartya Sen, de que las personas deben superarse, empoderarse para alcanzar esa libertad que se refiere a ser libre para no vivir en miserias, ni vivir en situaciones de violencia como ahora vemos alrededor del mundo. 100%, qué maravillosas palabras. Esto ha sido un aprendizaje muy importante para mí. Qué bien. Le felicito y continuamos con más en el repaso. Muchísimas gracias, doctor, y felicidades. A ustedes. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama. Gracias por continuar con el repaso y ya en la parte final, esta fue la semana en la que se conoció la medida de coerción para el agente acusado del asesinato, del trágico homicidio del niño Donelly Martínez en el Carnaval de Santiago. Un hecho muy lamentable, muy Óyeme, lamentable. un febrero terrible. Terrible. Oye, un febrero sangriento el que hemos tenido con hechos de violencia por doquier, porque no estamos hablando de delincuencia, estamos hablando de hechos de violencia en lo que se ha vivido durante el mes de febrero. Y Dios mío, estamos mal. Muy mal. No estamos prestando atención a lo que se está dando. Yo no sé en qué que está la supuesta sociedad de psicólogos, de psiquiatras y demás en este país. No estamos haciendo nada, no nos estamos apoyando en nada. La gente no quiere dialogar. La gente inmediatamente es encima del otro que se va sin problema. O sea, una situación difícil. Muy Vimos difícil. también como una menor perdió la vida por un tema de un aborto y envuelto un profesor. O sea, ay, santo. Así no. Bueno, también vamos a ver en esta semana qué pasa con Donald Guerrero, que cada fin de semana dicen que esta semana es que ya comienzan los apresamientos. Bueno, vamos a ver cuáles son los tentáculos que no han podido ser doblados. Amigos, gracias por habernos acompañado. Estuvimos Lucia Raya, Máxima Anzueta e Israel Figueroa con ustedes en el repaso y será hasta la próxima. Bye, bye, se cuidan.